Continuamos con la semana número 8 y proseguimos a realizar el proyecto número 6. ¿Cuál es la meta de aprendizaje? El poder realizar una propuesta de modelo topográfico. En el videotutorial se explicará desde la interpretación del plano, los trazos de curvas a nivel, el moldeado, el tallado y el acabado final que debemos de realizar en esta propuesta. En el material de aprendizaje encontrarán toda la información para poder realizar el modelo con respecto a información, y en la sección de actividades encontrarán la descripción detallada del proyecto número 6 con sus materiales y la escala a la cual se estará realizando, que corresponde a escala 1:100. En la sección de actividades encontrarán la descripción del plano de curvas a nivel y está en un formato A3, que si ustedes lo imprimen desde casa les quedaría de esta forma, uniendo dos hojas tamaño oficio. Esto nos va a servir para poder interpretar cada curva de nivel y poder tener en sí una plantilla para poder trasladarlo a la plancha de Duroport. Para la interpretación de la planta de curvas a nivel, nos tenemos que orientar por las cotas que están en todo el perímetro del área del plano. Buscamos la cota más baja, es decir, el número más pequeño de todos los que podamos encontrar alrededor del perímetro del terreno. La más baja y la más alta. La cota más baja es la cota número 100. La encontramos en esta posición. Buscamos en todo el contorno y es la única cota a 100. Eso quiere decir que esta es la parte más baja de todo el volumen. Ahora verificamos cuál es el área que está a ese nivel, y es toda esta área que marca esta línea, que es la curva a nivel a 100. Y de esta cota a la siguiente cota verificamos y es la 101. Quiere decir que de este nivel hasta este otro nivel, que es otra curva, tiene 1 metro de diferencia. Y así vamos revisando curva por curva, analizando cuál es la distancia de altura que hay entre cota y cota, y todas las curvas de nivel están a 1 metro de distancia. Eso quiere decir que como nuestro plano está a escala 1:100, podemos utilizar una plancha de Duroport de 1 centímetro, que ese centímetro corresponderá a 1 metro a escala 1:100. Para analizar las cotas, esta que es nuestra más baja, que es la cota 100, revisamos 101, 102, quiere decir que la 100 estará en esta posición y la 101, 1 metro de altura hacia arriba, la 102, 1 metro de altura más hacia arriba, y así sucesivamente. Y si vemos, esto es un espacio que se va a generar una hondonada dentro de nuestro modelo, y las curvas que van hacia el lado izquierdo van hacia arriba, 1 metro de distancia una de la otra, de 103, 104, 105, 106,
107, 108 en este espacio. Verificamos en la parte de arriba, acá hay un corte, este espacio de acá es la 108, este espacio de acá es la 107 y acá se vuelve a continuar la 108 para proseguir con la 109 y hasta llegar a la 110. Quiere decir que este plano va así, hacia arriba. Y esto es una hondonada. Si revisamos en esta sección, tomando como base la curva 109, la 110, 111, 112 y 113, va a ser un montículo sobre la cota 109. Y en esta otra sección del modelo topográfico, de la 103 a la 104, 105, 106, 107, 108 y 109, es otra sección que viene en esta posición. Ahora, ¿cómo traslado las curvas de nivel de mi plano hacia el material que voy a utilizar para poder conformar el modelo, que será una plancha de Duropor de 1 centímetro? Voy a trazar todo el perímetro del terreno en la plancha de Duropor, que esa va a ser mi cota 100, que será la base para el modelo. Para poder cortar, me puedo apoyar de una cortadora de Duropor que tenga una extensión lo suficientemente larga para poder realizar todos los cortes. Si no tienen una cortadora de Duropor, con su cuchilla bien afilada podemos hacer las incisiones. Recuerden, tienen que hacer capa por capa para que la pieza de Duropor no se fraccione. ¿Por qué? Porque como es un polímero, va a tender a poder exponer todas las bolitas que conforman este polímero. Para trazar las curvas, trasladarlas al Duropor, van a trazar el contorno completo del terreno sobre el Duropor para poder tener la curva más baja, para poder obtener el nivel más bajo. Ahora, esta plancha que ustedes están viendo acá, que señalo, es la cota 101 y la 100 es la más baja, que va a corresponder a la base de mi maqueta para no utilizar otra plancha de Duropor. Entonces 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109. La última, 109. Para poder trazar las que continúan, mi plano se vuelve plantilla. Voy cortando curva por curva y esta curva es la 103, toda esta que está acá, que corresponde a esta curva. Para poder representar la siguiente 103, pero del montículo que viene hacia acá, voy a cortar toda esta línea
que a mí me está referenciando que es la curva 103, la voy a cortar y cuando ya la tenga cortada, la voy a trasladar al Duroport y así sucesivamente voy a ir trasladando curva por curva. Recordemos, cada curva que cortemos se vuelve una plantilla para poderla trazar en el Duroport y así ir conformando todo el modelo topográfico. Acá tengo mi plantilla de la curva 103 para trasladarlo a una plancha de Duroport y en esta posición voy a colocar esa sección. Al tener mi plantilla, la trazo sobre el Duroport trazado y cortado. Tenemos ya en base a la plantilla la siguiente curva que corresponde a la curva 103 y así sucesivamente. Ahora corto la que sigue, la 104, y vuelvo a repetir el procedimiento. Después de haber trazado todas las plantillas en el Duroport y haberlas cortado, de esta forma tiene que quedar el modelo. Ahora, ¿qué se procede a hacer? Ya sea utilizando silicón frío o que ustedes utilicen este pegamento de contacto que es para polímero, no vayan a utilizar únicamente el amarillo porque les va a quemar el Duroport. Tiene que ser el color verde. Al momento de que lo peguemos, si cuando ustedes desarmen el modelo les cuesta volver a interpretar cómo iban cada una de las curvas, enumérenlas, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, como les sea más cómodo, porque así como está, el material se va a cubrir. Entonces no hay problema, pero que ustedes las logren identificar para que después no les cueste volverlas a armar. Habíamos dicho que lo que no se ve es la número 100. Esta sería la cota 101 y esta la 102. Y empiezo a pegar cada una de las curvas. No es necesario que cubra todo el área de la curva, únicamente por puntos. Y no lo coloquen al borde donde ustedes van a tener la curva interna. Y así sucesivamente. Pero ¿qué quise decir con la curva interna? Voy a pegar estas curvas que están acá. La curva interna, a lo que me refería, es todo el contorno de la curva. ¿Y por qué interna? Porque es donde ustedes van a tener que tallar. Entonces, si hay mucho pegamento en este borde de acá, va a costar el ir tallando. ¿Por qué? Para tallar necesitamos integrar esta curva con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente para que no se mire como que fueran terrazas, sino que tiene que verse
una forma topográfica. Colocamos pegamento únicamente en el centro, no al borde. Repito, para que no cueste el tallado. Ahora, donde va el contorno del corte del terreno, que sería esta parte externa, no hay problema de que sí quede al ras el pegamento, así. Únicamente la curva interna tiene que estar retirado el pegamento. Y ya tengo esta parte. Y así sucesivamente voy pegando, integrando curva por curva, tomando las consideraciones que acabo de mencionar. Después de haber pegado cada una de las curvas de nivel, de esta forma, esta sección, las dos curvas de abajo, que son la 101, la 102, y esta otra sección. Ahora, ¿por qué no las pegué todas de un solo? Para que no nos cueste el tallado. Entonces, lo que vamos a explicar ahorita es cómo poder tallar. Tenemos que integrar esta curva con la siguiente. Entonces, con la navaja de la cuchilla, yo prefiero únicamente la navaja porque es más práctico. Vamos a ir cortando los bordes de cada curva para integrarla con la siguiente. Ahora, ¿hasta dónde sé dónde ir cortando? Es decir, ¿qué tanto me puedo ampliar al cortar? Entonces, para evitar que nos vayamos a pasar del área, lo que tenemos que hacer es trazar hasta dónde llega la siguiente curva, como lo marqué yo acá con lapicero rojo, y empiezo a tallar. No se preocupen si quedan formas irregulares, porque después de haberlo cortado, proseguimos a tallar con lija fina. Después de haber cortado con la navaja, tallado, integrado curva por curva, es decir, eliminando estos bordes rectos, tallamos para que se integre y se vea la topografía del terreno. Pero así todavía se mira irregular y no está integrado. Para eso lo vamos a tallar con lija. Acá yo utilicé una lija para madera que es semifina. Esta es una 220, donde tallé para poder quitar todas estas imperfecciones gruesas que ustedes ven acá. Para que quede de esta forma el tallado, paso a una lija 320. Esta es una lija de agua y esto me va a ayudar a terminar de unificar y a evitar que el polímero se desprenda y que se integre curva con curva. Al integrar la curva con la parte baja del terreno, no se tiene que ver una grada, sino que la integración del terreno. Y para eso nos va a servir esta 320, para que se vea de esta forma. Y posteriormente tallamos esta otra parte. Para terminar de tallar todo el modelo. Cuando ya lo habremos tallado, lo pegamos y estamos listos para el siguiente paso. Vamos a empapelar todo el modelo.
aplicando goma tradicional escolar, utilizando una brocha, y vamos empapelando en la parte del modelo que se va a realizar la textura de vegetación, y también en la parte de atrás. No lo vayan a dejar al borde porque esto nos va a servir para poder hacer el acabado interior de la vegetación y también del corte de tierra. El empapelado ustedes lo van adecuando al tamaño, es decir, los cuadros. ¿Por qué se hace con papel de China? Porque es de un grosor delgado, tiene color verde que va a ser nuestro fondo principal y se puede adaptar al molde, al modelo, perdón. Ahora, ¿para qué se hace esto? Para poder cubrir todas estas partes donde el polímero se desprendió, y esto nos va a ayudar a unificar más toda la topografía del terreno. Solo tienen que darse cuenta que quede bien estirado, bien pegado el papel para que quede el acabado que estamos buscando. No es recomendable hacerlo con papel que se estira, ni tampoco con un papel que sea demasiado grueso. Entonces la brocha no únicamente nos ayuda a colocar el pegamento, sino también a estirar, a colocar bien el papel. Y así sucesivamente vamos incorporando todo el modelo. Este es el resultado del modelo ya empapelado, seco. Bien, entonces lo que vamos a hacer es el poder colocarle toda la textura alrededor donde está el empapelado, la textura de vegetación. Entonces vamos a utilizar floc, un colador, para poder aplicar la textura con un tamiz adecuado por la escala. Entonces eso quiere decir que como esta escala 1 es a 100, tiene que estar muy fino. Si se dan cuenta, la terminación de todas las curvas de nivel son integradas. Dejamos únicamente el doblez del papel del siguiente lado, donde está la sección de corte de suelo, únicamente solo como remate, no hay que cubrirlo todo. Y en este corte de suelo no hay que hacer un tallado, porque esto nos va a ayudar a hacer textura de corte. Los materiales que vamos a utilizar es el modelo para poder aplicar la témpera o pintura acrílica si ustedes tienen, pero tiene que ser pura porque esto nos va a servir como pegamento para aplicar el floc. Y acá tengo dos tipos de colores, entonces vamos a ver cómo poderlos integrar para poder hacer una variedad en el modelo topográfico. Cuando apliquemos la pintura, inmediatamente tenemos que colocar el floc. Retiramos los excedentes. En secciones donde todavía no llegó, esperamos a que seque y nuevamente volvemos a aplicar pintura y el floc y quitamos excedentes para que pueda tener un mejor acabado. Cuando ya está seco el acerrín que se vertió en
En el modelo, para poder representar textura de vegetación, se aplica, puede ser pasta para modelar, se tiñó con pintura acrílica y se aplicó con pegamento. Amasan, tiñen, vuelven a amasar y pegan. Y lo hacen de forma irregular para poder dar la textura de corte. Ahora, en la cota número 100 de la curva nivel número 100, lo único que se hizo fue pegar un pedazo de cartón para poder tener un fondo. Ahora, con la pasta acrílica, empecé a generar textura irregular, no únicamente para el fondo donde voy a vertir textura para simular agua, sino que también se puede hacer de forma esporádica, únicamente a detalle en algunas partes del modelo. Y posteriormente le damos acabado de pintura. Ahora vamos a colocar color en la textura blanca y también en algunas secciones de la maqueta. Recordemos que la luz y la sombra generan volumen, entonces la parte de arriba tiene que ser tonos claros y la parte de abajo tiene que dar tonalidad oscura. También recordemos que menos es más. ¿Y por qué se menciona eso? Porque si yo mato todo el color que ya tiene el acerrín que se hizo en mezcla de este color con este otro, es trabajo muerto. Entonces hay que ser sutiles al momento de aplicar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con una esponja, porque si lo hacemos con un pincel, si es angular o si es de gota, va a ir dejando la forma del pincel. Entonces es mejor irlo aplicando con esponja. Ahora, solo en los espacios bajos que son difíciles de llegar para la esponja, sí vamos a utilizar el pincel. Y para esto voy a utilizar pintura acrílica. Este es verde musgo. Va a ser muy poco de negro y la pintura base azul y también roja para poder tener un color café. Bien, entonces ahora procedemos a pintar. Y como último paso, la textura de agua. Bien, ahora es su turno de poder realizar ustedes el proyecto de la maqueta topográfica. Recordemos que los materiales que se presentan en el videotutorial se pueden cambiar dependiendo de la disposición que ustedes tengan. Por ejemplo, pueden realizar con otro tipo de material la textura de corte de suelo. Pueden utilizar otra tonalidad de flock. Recuerden que mientras más real es mejor y menos es más. Y también poder cambiar la textura de agua, puede ser silicón. Recuerden de que el silicón se solidifica y no se puede volver a utilizar. La textura de agua que utilicé acá, que fue parafina en gel, la reciclé del proyecto anterior. Entonces ahora es su turno. Recuerden, sean creativos y colocar cajetín y rótulo de proyecto, que en este caso sería maqueta topográfica a escala 1:100.